Buenos días, tardes. Dios los bendiga bien mucho. ¿Cómo están ustedes? Bendito sea el Señor. Yo también estoy bien bendecido. Gracias a Dios. Estamos felices de estar aquí y contentos de celebrar al Señor Jesús, ¿no? Celebrar a Él. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra y nosotros estamos más que preparados para eso. Amén. Entonces estamos dándole gloria a Dios. Y el estudio de hoy está en Marcos, en el capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 21 hasta el 34. Marcos 1, del 21 al 34. Y está muy interesante este estudio. Porque fíjese que normalmente nosotros, a mí siempre me ha gustado el pensar, sí, que dependemos de Dios, ¿no? Que nosotros no realmente somos unos que andamos, yo pienso así, ojalá y usted lo medite. Nosotros no andamos con Jesús, andamos en Jesús, dentro de Él. Si nosotros no tenemos una identidad diferente que la de Jesús, la idea es ser uno con Él. Él vino a ser uno con nosotros. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que sabernos de Él, porque cuando te sabes de Él, entonces tú no llevas créditos de lo que hagas, de donde quiera que tú vayas. Tú no llevas el crédito, o es que yo soy uno que anda y que también tengo el poder y también tengo esto. Y nosotros no sanamos a nadie, no sacamos el demonio de nadie. Pero cuando el Señor nos usa, ¿sí? Cuando tú impones tu mano de parte de Dios, cuando estás en tu oración, en tu cuartito de oración y estás pidiendo por alguien, y esa persona se sana, no era necesario que estuvieras allá. Sí, era necesario que tú clamaras a Dios, el Todopoderoso, quien es uno contigo, y es maravilloso eso. Sí, el saberte de Dios es mucho más claro para ti, porque te deja en paz en cuanto a nuestra vanidad. Sí, ahora nosotros andamos en Cristo y Él es el que guía nuestros pasos, cada momento, cada pensamiento, y le damos a Él toda la gloria. Amén. Y esto es el caso. Digo esto porque este es el caso de este estudio. Déjenme lo leo por completo. Es capítulo 1 del versículo 21 perdón, al 34, y dice así. Perdónenme bien mucho. Dice en el 21, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esto es, Jesús entró a Capernaum el día de reposo. El día de reposo, en el normal de la vida, si la gente no trabajaba, no hacía nada, y luego iba a las sinagogas en donde se exponía la palabra, se sacaba el libro de la ley, o el libro de la ley de los profetas, que sería la Biblia. Luego se leía un cacho, y luego, como aquí, se exponía a la enseñanza, y ahí ha permitido que entraran los maestros, que los encargados de la sinagoga permitieran. En realidad, había muchos y se hacían grandes discusiones, porque si alguien traía una mala doctrina, entonces la discusión era los que estaban encargados de la sinagoga decían: no, tú estás equivocado, así no dice la Biblia, y no se hablaba de otra cosa más que lo que la Biblia decía. Sí, por eso leían el libro. Entonces Jesús y Pablo y muchos de ellos se metían, iban a los días de reposo, y iban pues a la sinagoga a estudiar la Biblia. La mayoría de gente iba a las diferentes sinagogas y analizaban las escrituras junto con los maestros, con los rabinos. Entonces eso hizo Jesús. Ahí dice en el 22, y se admiraban esos señores. Jesús llegó y expuso la palabra, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fuimos más profundo versículo por versículo el miércoles, pero esto es importante porque los escribas y los fariseos eran personas que conocían las escrituras. Sí, no eran, digamos, no era cualquier persona. A los escribas eran como abogados de la ley. Sí, esas personas conocían, tenían experiencia, eran expertos en las escrituras. Entonces ellos llegaban y exponían la escritura, sí, y la gente que escuchaba se quedaba anonadada. Pero cuando llegó Jesús, nos dice Marcos, que Jesús predicaba con autoridad mucho más que la de ellos. Entonces era como un problema, porque los escribas eran los maestros, eran los abogados de la ley, y Jesús predicaba con más autoridad que ellos. Lo que es, y lo que analizamos el miércoles, es de que cada uno de los escribas, cada uno de los maestros de la ley que iban y exponían las escrituras, hablaban de otros rabinos. Ellos decían: el rabino fulano de tal, y el rabino mangano, y el
el rabino perengano, dicen esto y esto y esto, y son bien famosos y toda la gente aceptaba todo esto. Entonces se quedaba la enseñanza entre los hombres, entre las escuelas de los rabinos, y cuando Jesús llegaba y decía, esto dice Dios, así dijo Dios y así quiere Dios. Entonces su autoridad de él, cuando decía la escritura, Dios la escribió, es el pensamiento de Dios. Por eso todos se quedaban anonadados, porque nunca mencionaba, digamos, así, nosotros tomamos este lado. Sí, y es buena enseñanza para nosotros, porque nosotros, ojalá y que entendamos, nosotros no tenemos, nos venimos aquí, nos juntamos aquí, sí, pero ojalá y que cuando usted tenga que defender su fe, no diga, no, es que en nuestra denominación pensamos así. No sería esa la respuesta correcta. La respuesta correcta es que Dios así dice en la Biblia, en tal versículo y acá también. Sí, porque ahora sabemos que el que tiene toda la autoridad es Jesús, y Jesús nos enseña eso. Sí, Él es el que tiene la autoridad y nosotros nada más oímos lo que Dios dice, y de lo que Dios dice ahora crecemos en eso. No tenemos lados, no tenemos, yo pertenezco a este grupo o a este otro, no. Eso es lo que hacían ellos. Por eso es de que aquí Marcos dice, y Jesús predicaba como quien tiene más autoridad que los escribas, que los fariseos. Otra vez dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice el 23, ya me voy más rapidito aquí. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. También déjeme le digo una cosita de eso. Es que sabe que la cosa, hermanos, es de que había en la sinagoga un hombre que dio voces. No toda la gente iba a las sinagogas, ¿verdad? Y de no se nos dice que era un hombre extraño que estaba en la sinagoga. Aquí dice que él estaba allí, escuchando la palabra de Dios. Era un regular de esta sinagoga, ¿verdad? Y cuando vamos a ver que Jesús le saca un demonio, pero la idea que yo quisiera, ¿sí? Se los prometo, que yo quisiera para mí encontrar aquí, es de que este hombre que se dejó poseer por este espíritu malo. Porque ninguno de nosotros podemos ser invadidos por un espíritu y luego que este espíritu inmundo nos haga hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Porque si este fuera el caso, si un día tú vas en la calle, ¿verdad?, muy a gusto, ¿verdad?, y luego llega el diablo y te posee, y luego agarras a cachetadas a una viejita, y luego ya enfrente de Dios, no, es que el diablo me hizo hacer eso. Entonces, ok, está bien, pues vete al cielo. ¿Verdad que no? Entonces, nosotros no podemos decir que el diablo nos hizo hacer esto o aquello. Si usted le permite que el diablo venga y le engañe, entonces usted le permitió eso. Y también va a pagar por su pecado. El diablo no va a pagar por el pecado que usted haga. Por eso es que Jesús, Dios Todopoderoso, va a juzgarnos a nosotros del pecado de nosotros, no del pecado que te hicieron hacer alguien o el diablo. Entonces, aquí este hombre que está poseído, y eso sería algo que tenemos que pensar, es porque él se lo permitió. Ahora, lo que me gustaría saber, y vamos a ir analizando esto, es de que este hombre era un regular en la sinagoga esta. O sea, no era una persona que nadie conocía, y aquí no dice eso, aquí dice que era un hombre que estaba allí. Entonces, el diablo, hermanos y mis hermanas de mi corazón y de mi vida, Jesús describió al diablo así. No dijo que tenía unos colmillotes y unas uñotas y que te agarraba así, no. Él dijo, es un engañador. Es padre de toda mentira, mentiroso desde el principio, asesino. Si nosotros encontramos que el diablo, lo único que de la forma que Dios lo describe, es un engañador y un mentiroso, entonces la idea aquí es de que nosotros no nos dejemos engañar por el diablo, ¿verdad? O sea que no, primeramente Jesús desde el principio de su ministerio derrotó al diablo con la palabra. El diablo no es pieza para Dios. Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, escrito está. A este le va a decir, cállate y vete. Sí, y nosotros cuando venga el diablo tenemos que decir en el nombre de Jesús, cállate y vete. Porque el diablo no tiene más autoridad que Dios. Y si tú estás en Cristo, tampoco tiene más autoridad que nosotros. No viene a invadirnos sin que querramos. Tenemos que abrirle la puerta queriendo. Entonces nosotros somos que estaba en la sinagoga, que no podemos dejar que el diablo se apodere de nuestra voluntad y ahora nos haga decir lo que esta persona dijo. Ok, ahí va. Diciendo que, o sea, dio voces, otra vez voy a decir, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo,
¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Si ya no nomás era uno, pero había muchos demonios, sí, o que están en su grupo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le dijo el diablo o ese demonio a Jesús. Sé quién eres el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, esto es a gritos, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sí, obviamente, acuérdense, es un día de reposo. Sí, entonces la gente, el día de reposo se termina cuando se mete el sol. Entonces ya se termina el día de reposo. La gente ya puede cargar sus cosas que andaba cargando, lo que sea, porque dentro del día de reposo era reposo. No hacías nada, ni te peinabas, o sea, no hacías nada que fuera que ver con trabajo. Pero cuando se acaba el día de reposo, entonces ahora sí podías ir a hacer tus quehaceres, cuando se metía el sol. Entonces aquí, cuando Jesús hizo esto, todos se quedaron callados viendo la autoridad de Jesús, pero enseguida fueron y todos se chismearon. Oh, ¿verdad? Es el Mesías, ahí está, él tiene toda la autoridad. Ve lo que hizo, ¿verdad? Sacó un demonio nomás con decírselo. Ahora, dice en el versículo 28, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y con Juan, que eran los 4 primeros discípulos que Jesús ya había hablado. También aquí encontramos que Pedro vivía pues en Capernaum. La casa de Pedro, de la familia de Pedro, era en Capernaum. Sí, no estaba, digamos, Jesús ya había ido a Nazaret, ahora estaba en este lugar que es Capernaum, y ahí vivía pues Pedrito. Dice en el 30, y la suegra de Simón, que era la suegra de Pedro, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Esto de los apóstoles dijeron, Señor Jesús, por favor, sana a la señora. Lo que quiere decir que estaban orando, amén. Le oraron, le pidieron, le rogaron que por favor ayudara a la suegrita de Pedro. Y luego luego Jesús dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Tengo que decir algo aquí, que es de lo que se trata todo esto. Cuando Jesús sana a este endemoniado que estaba en la sinagoga, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, cuando Jesús sana a un montón que va a sanar y saca a todos los demonios, les prometo que no tiene otro propósito el Señor Jesús. Sí, no hizo todo esto para presumir yo puedo y tú no. El Señor, que tiene toda la autoridad por sobre todas las cosas, nos ama. Tienes que pensarlo. Él tiene compasión por un enfermo, y porque Él puede sanar al enfermo, va y lo sana. Sin tener que decir, fíjate muy bien que yo soy Dios y que los demás no te pueden sanar, y yo te voy a, para que vaya a toda la gente que yo sí puedo y los demás no. Así no. Él tiene compasión, misericordia de tu dolor, de tu angustia, de tu confusión, y viene y te sana y te saca el demonio y te quiere porque te quiere con Él. Todo es por amor. Todo lo que hizo Dios en Juan 3:16, que dice, amó Dios tanto al mundo que envió sacrificialmente a su uniquísimo hijo que tenía, para que si crees en este tengas vida eterna. No te pierdas para siempre, pero tengas vida eterna. Hermanos, todo es por amor, y ese amor tenemos que primero entenderlo, recibirlo y luego exponerlo. Tenemos que ser los cristianos salvos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No podemos ir por el mundo como patanes, haciendo a un lado a la gente y dándole de bibliazos. Tenemos que exponer este amor. A mí me encanta cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Él fue, la tomó de su manita y la levantó con todo, imagínate, ni la conocía a la señora. Sí, y no le dijo nada. No le dijo, qué bonita estás, o que se vaya la fiebre de ti, nada. La levantó, la agarró de la mano con mucho amor, seguramente, y la sanó. Inmediatamente la señora se puso a servir, porque el Señor la amó así como te ama a ti. Tienes que entender, tenemos que disfrutarlo, hermanos. Dios simplemente nos ama. Si no, no estuviéramos aquí. Con todo lo engañoso que somos, que decimos que lo amamos y luego vamos y hacemos lo que a Él no le gusta, ya nos hubiera destruido 10,000 veces.
pero nos tiene tanta paciencia y con tanta ternura que caes y te levantas y ahí está esperando a ver si te arrepientes mientras que estamos vivos. Dice, todavía me falta 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, acuérdense, se acabó pues el día de descanso, ¿verdad? Amén. Se puso el sol, se fue el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, eso de la casita de Pedro. Y sanó Jesús a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto de los demonios sabían quién era Jesús y como el otro le dijo, tú eres el Santo de Dios, ellos venían y le decían, no, Jesús, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no quería que ellos le dieran ninguna fama, él no quería, él no necesita a los demonios que lo lleven, que vayan por enfrente gritando con una bocina quién es él. Dice, cállate y vete. Cállate y vete. Sí, el Señor Jesús, ni nosotros ocupamos que alguien nos anuncie diciendo que somos los santos. Nosotros simplemente vamos. Sí, los demonios, dijimos o trajimos a uno de los versículos, uno de los pasajes del miércoles en donde hay una divina jovencita, sí, que la llevan sus dueños y le dice a Pablo, estos son los que llevan la palabra de Dios, esos son de parte de Dios. Y Pablo la vio y le dijo una vez, dice que cuando ya lo seguía diciendo esto, Pablo volteó y le dijo, sal de ella. Sí, porque nosotros, y salió. Sí, nosotros no necesitamos a ninguna persona que no sea de Jesús, en sí no ocupamos ninguna que nos anuncie. Sí, nosotros tenemos que ir con todo el amor que tenemos y hacer lo que tenemos que hacer cuando somos de Él. En sí tenemos que hacer sus obras, somos de Él y somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos aquí en este mundo. Sí, en donde hacemos lo que le agrada a Él, no para ganar algo, pero porque ya ganamos todo. Amén. Un versículo que les voy a compartir así bien rapidín antes de meternos en el estudio está en Juan 13:14. Vete nomás, Jesús nos ama tanto y Él es Dios, sí, pero cuando ya tú eres redimido, esto pasa. Dice Jesús, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros piecitos, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Entonces, al ratito todos se me desenchanclan porque les voy a... No se crean. Vamos a tener comunión al ratito, ¿verdad? Pero si de veras tenemos que buscar cómo hacerle para servir a la otra gente que estamos en nuestra congregación, aunque sea por mínimo. Tenemos que empezar a ver con amor a la gente en vez de estar criticándonos y dejando de amarnos o ser indiferentes unos con otros, hermanos. Tenemos que buscar de dentro de nosotros amor por la gente con la que es nuestra iglesia, nuestra congregación. Invítense a comer, hombre. ¿Se acuerdan del chiste de la semana pasada? Que el que vio el polvito ahí arriba y eso, ¿no? No hay que ser así. Tenemos que ser amorosos unos con otros, dóciles unos con otros, amorosos, tiernos y vulnerables. ¿Saben qué es eso? Vulnerable, ponerte de pechito. Ahí está. El otro día oí algo que me sacó de onda, que dijo, cuando le prestes dinero a alguien, abrázalo muy fuerte porque a lo mejor es la última vez que lo vas a ver. Pero no le hace. Amén. Ustedes presten, hombre. Ahí va. Jesús dice aquí, resumen en dos renglones. Jesús enseñaba de las escrituras cuando un hombre lo agredió. Jesús estaba haciendo esto cuando un hombre lo agredió en alta voz, poseído por un demonio, y Jesús lo expulsó de este. Y a muchos más. Luego sanó a la suegra de Pedro y sanó también a mucha gente. Si en resumen todo lo que dije ahorita, glorioso Rey Divino, ayúdanos para que este estudio nos capacites. Póngase en nosotros tu Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo salgamos diferentes que como entramos, Señor. Capacítanos, envíanos, santifícanos, fortalécenos, guíanos. Así sea en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre nuestro. Amén. Entonces puse aplicación al estudio, a este estudio. Dice, hermanos de mi corazón, Marcos indica aquí que Jesús entró en la sinagoga de Capernaum, pero como ya hemos visto antes,
antes de ir a Capernaum fue a Nazaret, donde creció, y los nazarenos lo quisieron matar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Cuando Jesús fue a Nazaret, donde él creció, la gente lo quería matar porque Jesús dijo que él había sido enviado no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces todos se enojaron y lo querían, lo agarraron, lo levantaron, lo querían aventar por un precipicio. Dice que lo llevaron a un monte alto y lo querían echar por ahí, pero él se les escapó. Esto es en su pueblo, Nazaret. Entonces de allí, cuando fue de Judea, que es donde estaba el río Jordán, donde Juan bautizaba, se devolvió a su pueblo y luego lo querían matar, y luego ya de ahí se vino pues a Capernaum. Pero antes de Capernaum vamos a ir a otro lugarcito donde también encontramos a Jesús. Dice: porque les digo que también vino a salvar a los no judíos. Pero les cuento que antes de Capernaum, él, en el camino de Judea a Nazaret, Jesús tuvo que pasar por Samaria. Sí, antes de llegar a Capernaum, Jesús estaba en el río Jordán. Acuérdense que agarraron a Juan Bautista, y luego después Jesús se fue a Galilea. Bueno, cuando se fue a Galilea tenía que pasar por Samaria. En Samaria no son judíos. Es algo raro porque ellos son mezclados con judíos, sí, pero se quedaron, digamos que se quedaron fuera del pueblo judío porque ellos no quisieron seguir las escrituras. Y ahorita vamos a ver, si usted lee más de esto, es interesante porque ellos tienen sangre judía, pero no se consideran judíos completos. Más aparte, ellos no adoran en el templo, adoran en un monte. Entonces no se tratan bien los judíos con los samaritanos, ¿verdad? Por eso es de que la mujer samaritana se quedó asustada cuando dijo: ¿qué quiere que le dé agua? No tenemos que hablarnos, estamos enojados, ¿verdad? Pero algo pasó ya, y ese es el punto. Dice: y yo creo que es interesante para nuestro estudio de hoy que echemos un vistazo a ese pasaje que habla de cuando Jesús llegó pues a Samaria. Es en Juan 4:3. Salió de Judea, ¿sí?, cuando venía de Juan Bautista, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, como ya dije. Allí en un pozo, eso dice la escritura, allí en un pozo Jesús habló con una mujer samaritana. Ella terminó pidiéndole a Jesús agua de vida. Primero él le pidió y luego después dijo: ya no, dame pues de esa agua que nunca voy a tener sed. Ella terminó pidiéndole eso a Jesús. Y le dijo en Juan 4, dice el 16 al 18, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo a la samaritana cuando dijo que no tenía marido. Jesús da a esta mujer no judía 2 gloriosas revelaciones. Una, que Dios es espíritu, le dice a ella que no era judía, y la otra, que Jesús es el Mesías, el verbo de Dios encarnado. Esas 2 revelaciones se las da a una no judía, lo cual ese fue el problema cuando llegó a Nazaret, porque ellos dijeron: ¿cómo que también vienes a los no judíos? Sí, a ella le dice esto y le explica quién es él, ¿verdad? También es más interesante que le dice que Dios es espíritu. Sí, entonces no podemos, una vez que es una información que tenemos que saber, ya es como así dijo Jesús. Si no podemos pensar que Dios tiene un cuerpo pues en el cielo, en ningún lado, no es un sol, no es un brillo, Él es espíritu, dice Jesús. Ahora, Juan 4 de 23 al 26, más la hora viene, dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios, Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. Estas palabras yo soy son las mismas de que Jesús dijo en la zarza ardiente a Moisés: yo soy el que soy. Y después también en el monte de Getsemaní, cuando llegó Jesús, dijo: yo soy, y se cayeron todos los soldados que querían agarrarlo. La palabra yo soy es el nombre de Dios, es glorioso. Sí, y Jesús le dice a ella: yo soy ese que dices. Si yo soy el que soy, yo soy Dios, el que habla contigo. En la Biblia, en nuestro pasaje de la semana, dice dice que Jesús enseñaba en la sinagoga judía y con toda seguridad les anunciaba pues el reino de Dios. Esto afectó a un hombre, sigue hablando de nuestro estudio, afectó a un hombre que estaba allí, el cual tenía demonio. Pero primero permítame decir que
La buena nueva, que sería pues el evangelio, no es algo que podamos ajustar a cada grupo religioso, como ya dijimos al principio. Yo no pertenezco a esta iglesia y ahí creemos esto. No, ¿qué dice Dios? Y yo creo lo que dice Dios. Sí, y Dios dice que el evangelio es Jesús. Él es el abogado, Él es mi justicia. En Él tengo salvación. Es en el nombre de Jesús que tengo un lugar a un lado de Dios. ¿Te imaginas? Eso es lo que es el evangelio. Que en Jesús tú tienes un lado, pero tú tienes un lugar ahí con Dios, en Dios. Ese es el evangelio. Sino que es la única forma de salvación. En Jesús está el evangelio. Él es el abogado. Es Él. No somos justos y dignos delante del justo juez en Jesús. Y sin Jesús nadie entra al cielo. Jesús es nuestra justicia. Y esto, hermanitos, no quiso Dios ordenar. Sí, eso es importante porque Dios, el Todopoderoso, podía... Cuando hizo el sol, las estrellas, la luna, Dios dijo que sea el sol, que sea la luna. Y luego cuando salía de su boca la palabra, el verbo, sí, todo pasaba a existir, ¿verdad? Ok, la salvación es diferente porque Dios también había podido haber dicho, sean salvos. ¿Y qué creen? Seríamos salvos. Pero no lo hizo así. Entonces, importantísimo que lo entendamos. Dios nos dio una salvación que quiere que entendamos. ¿Por qué? Y tomemos la decisión si la queremos. Dios no nos hizo salvos al decirlo, sino que su palabra en nosotros o nos transforma o la rechazamos. Soberanamente Dios hizo, gloriosamente Dios hizo esto. Tenemos que entenderlo. Amén. No dijo sean salvos. En Jesús, a ver, ¿por dónde está eso? Sean salvos en Jesús porque así lo digo, no. Dios no dijo esto, sino que Él vino de bulto, lo hizo todo, dice acá, lo cual era aceptable. Si Dios lo hubiera hecho así, gloria a Dios, pero no lo hizo así. Porque aun cuando Él es Dios y Él es soberano por sobre todo, Él permitió que uno tuviera esa decisión. Él quiere que nosotros querramos estar con Él. Él quiere que nosotros tengamos decisión de estar con Él o no, para que toda la gente que está en el cielo se entienda que es porque quiere estar allá. Entonces, si no quiere estar allá, entonces Dios te da la libertad de que te vayas al infierno y te pudras ahí para siempre. ¿Se entiende eso? ¿Se oye feo? Pero así es. Pero nos explica que quitarnos el pecado que nos da el infierno tiene un propósito, una causa, una razón divina que Dios quiere que entendamos. El padecimiento, los golpes, las escupidas, latigazos, trompadas y hasta crucificarlo solo y con lujo de detalle nos explica el amor que Dios nos tiene. Ojalá haya entendido esto. Dios no dijo sean salvos y luego todos en el cielo aparecemos como salvos por la orden. Dios envió al Hijo para que a través de todo lo que vimos que el Hijo padeció, entendamos, me ama Dios. Me ama a nivel de hasta la muerte. Por eso yo lo quiero también. Porque yo entiendo que su amor yo entiendo que mi salvación no era una orden, es porque me ama. Es bien importante que nosotros entendamos que nos ama. El que tú vayas, como dijimos, hay muchos puntos que tratar, pero si lo ves así, el Señor dice que vayas y le laves los piecitos a tus enemigos. A todos. Acuérdense que ahí estaba Judas. Cuando Jesús le lavó, imagínate las patas de Judas. Ay, ¿verdad? Unas uñonas, ¿verdad? Y fue Jesús y se las lavó. ¿Verdad? Ahora Jesús dice, ahora ustedes vayan y lávenselos a los otros. Pero si entiendes por qué lo hizo, entonces si no es una orden sin ton ni son. Yo te amo, ahora tú ve y ama. Tiene sentido. Te prometo que entre más lo piensas, tiene sentido. Y te voy a decir qué pasa. Cuando tú lo piensas y luego, es cierto, cambia tu vida. Cambia tu forma de ver a los demás. Cambia, ya no es una orden. Eso es lo que el Hijo de Dios hace. El redimido hace. Él murió por ti.
así como tú eres. Yo voy a decir que con tus piecitos como Judas, pero no. Él murió por nosotros y luego Él quiere que tú y yo amemos de esta forma a los otros, a la gente que nos rodea. Debe de cambiar nuestra forma de pensar de la demás gente. No es una orden, es lo que el amor de Dios produce en el amado para amar. Ojalá y que sea así. No solo nos dice que nos ama, lo cual también hace, pero nos lo dijo de bulto. Ojalá y lo entendamos también eso. Juan 15 del 12 al 16 dice, este es mi mandamiento. Súper clarísimo. Jesús dice esto, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como Él nos ha amado. Nadie tiene, dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. O sea, hay una clase de detalles y que Jesús, ustedes son mis amigos, yo di mi vida por ustedes. Acuérdense que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Y todos decimos, oh sí, Él murió por el mundo, pero no murió por todos. Ahí te va, murió por todo aquel que se arrepienta. No sé si la predestinación es esa. Si nosotros, no es que Él apuntó tú y tú y tú, vénganse para acá, no, así no es. Yo, aquí está mi muerte, ¿quién la quiere? Ese es mi amor que tengo por ti, ¿lo quieres? Si lo quieres, tienes vida eterna. Te quita el pecado. Ahora tú le perteneces a Dios Altísimo 100%, pero tienes que recibir ese amor. Tienes que aceptar ese amor y luego te conviertes en su amigo. No hay Jesús dice súper felizmente, no hay algo más grande que dar tu vida por tus amigos. Dice aquí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si ese es el requisito, tú tienes que hacer lo que Él dice, tienes que ser salvo como Él dice. Ya, no como tu denominación diga, no como tu grupo religioso diga, no, como Dios dice, como dice aquí, en amor, por dulzura. Tienes que arrepentirte de tus pecados, cambiar de vida, empezar a vivir una vida nueva, amando a los demás como Jesús nos amó. Si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Déjenme le digo una cosita. A mí me han mandado muchas veces este versículo, o versículos que también dicen esto, que el Señor te va a dar todo lo que tú desees. Pero aquí el requisito es de que tú le seas firme, que tú des fruto. Y vamos a ver qué significa el fruto. Si tú ya eres de Dios, ya recibiste la salvación, te arrepentiste de tus pecados y ya eres de Dios, ahora tienes que tener, aquí dice, que des un fruto y este fruto permanezca. ¿Okay? Y una vez que tú des fruto y ese fruto permanezca, entonces Dios aquí dice que esos son sus amigos. Los que tienen este fruto y su fruto permanece son sus amigos, y a esos escucha. Y a estos bendice. Y aquí dice que a esos, dice, todo lo que pidieres a mi Padre al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sí, pero tienes que ser de ese grupo, pues. No del grupo religioso o denominación, no, del grupo de sus amigos, de los que entendieron, de los que recibieron el amor y luego aman también, que dan fruto. Ahí te va, el fruto. También, de aquí podemos entender que pedir algo a Dios en el nombre de Jesús sin estar alineado a su palabra no nos dará el resultado deseado. Con esto quiero decir, si hay en la Biblia un lugar, no sé si lo puse aquí o lo dije el miércoles, pero Pablo estaba hablando, hacía sanaciones y sacaba demonios. Entonces una persona dijo, entonces si yo, era una persona que aparentaba, dijo, si yo digo en el nombre de Jesús, entonces yo voy a hacer lo que ellos hacen. Es como una clave, una fórmula. Entonces fue y le dijo a un endemoniado, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, te ordeno que salgas. Entonces el demonio que estaba allá dijo, ¿qué? ¿Quién es este? Y tenía bigotillos. El diablo dijo, ¿qué? Dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero tú, y pum, que le pone una recia. O sea, ¿han leído esa escritura? Que se salió y luego lo golpeó. Entonces, no podemos tomar el nombre de Jesús como que lo podemos manipular. Sí, tenemos que ser del grupo.
Tenemos que ser de los amigos, de los redimidos, de los que hacen estos frutos, que tienen estos frutos que permanecen. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo llegar a tener esos frutos, pues? ¿Qué son? Wow, Dios no nos ha dado una fórmula o código al que Él deba someterse para hacer nuestra voluntad. Tenemos que ponerlo en tu mente y en tu corazón, tal cosa, sino que Jesús te eligió para llevar su nombre y permanecer dando fruto. Hermanos, hermosos hermanos de mi corazoncito, puse acá, Dios escucha y bendice a quienes dan fruto. Ahora, ¿cuál es, pues, este fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué frutos son? Sus obras a través de nosotros, sus hijos, los frutos son las obras de Dios a través de los hijos de Dios. Esos son los frutos, pero ahí te va. Dice en Filipenses 1:1, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, los frutos que nosotros demos no son frutos que hablan de lo bueno que somos. Hablan de la gloria que damos a Dios cada vez que andamos, caminamos, pensamos, reímos, oramos. Sí, todo es para la gloria de Dios. Cada uno de estos pasajes que voy a mencionar ahorita muestran este fruto que es absolutamente para la gloria de Dios, empezando por una conducta de amor y justicia para los demás. Otro fruto sin falla debemos vivir en adoración continua, no solo con alabanza, que también tenemos que alabarlo con nuestra boca, pero con la vida diaria, hermanos. Dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me gusta que diga ofrezcamos siempre. Sí, porque sí tenemos que alabarlo cuando venimos acá, hermano Juan, eso siempre ha hecho un buen trabajo aquí, gloria a Dios, hermano, muchas gracias. Y gracias porque está aquí, hermano Juan. Y alabamos al Señor bien. ¿A poco no lo alabamos bien a gusto? Nuestras palmas. Una vez alguien dijo, saquen sus instrumentos de adoración y son nuestras palmas. Si entramos en conjunto con la música y alabamos a Dios, glorificándolo, dándole a Él toda la gloria. Ahora, no nomás con eso, no nada más con nuestras bocas o nuestras palmas, pero siempre, dice allí, dale siempre a Dios gloria. Estamos hablando en el devocional el lunes con los pastores de aquí de la iglesia y estábamos investigando cómo podemos hacerle para que nosotros sepamos que le pertenecemos a Dios todos los días. Y sacaron ahí unos puntos que la Biblia dice como solitud, que es como estar solo, ¿verdad? Y darle a Dios un lugar, un tiempo solo, tú y Él, ¿verdad? Oración junto con Él, ayuno, cosas así, oración, apartado de todos los demás. Bueno, y estamos diciendo ¿cómo podemos hacer esto sin que se sienta como algo religioso que yo hago como una fórmula. Bueno, ahorita va. Ofrécele a Dios cosas en tu día. Cuando vas a comer, ofréceselo a Dios, porque vas a comer de todos modos, pero si se lo ofreces a Dios, ya estás conectado con Dios. ¿Entiende eso? Si vas a caminar, si vas a correr, si vas a andar en bicicleta, si vas a trabajar, ofréceselo a Dios constantemente, todo con esta conexión con Dios todo el día. Eso es una forma de adorar a Dios de continuo, siempre. Y luego cuando vengas a tu iglesia o cuando estés en tu casa, cuando vas, sí, alabar a Dios con tu boca, sí, porque tú eres de Él. Sí, tu vida solamente tiene sentido cuando eres de Él, porque somos sus redimidos. Ahí va. Dice entonces, ¿cómo ve Dios un fruto que permanece? Sí, eso es lo que tenemos que hacer, alabarlo a Él continuamente. Sí, todo lo que hagamos es para su gloria, pero ¿cómo se ve un fruto que permanece? En Gálatas 5, del 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu, que es de lo que estamos hablando aquí. Los frutos del Espíritu, ese fruto que Dios ve en los suyos y que los suyos hacen, y esos son sus amigos de Él. Aquí dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, porque no amas a regañadientes ni estás sacrificándote por amar a la otra gente, sino que tienes gozo por hacerlo. Estás gozoso de amar a alguien que te dio una cachetada. Tenemos que volver a nacer para poder encontrarnos eso, porque de Él somos, pues. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí,
mansedumbre y templanza, si control de mansedumbre, si es, no te enojas cuando te hacen algo malo, si tienes que controlas eso, y luego dice templanza, que es como lo mismo, ¿no? Mansedumbre, ganas de devolverle el cachetadón, templanza, sereno. En vez de eso, Dios te bendiga, gracias, me hacía falta despertar, ¿verdad? Control de sí. Les prometo que cuando yo tengo ya un tiempo, tengo como 15 años ayunando los miércoles, sí, y la cosa es de que un día pensé, es un sacrificio. No es un sacrificio, es adoración. Esta adoración, cuando tú dominas tus ganas de comer, sí, entonces nace esto, nace poder de control de sí. Ahora tienes templanza, ahora tú controlas tus como desprendiones de las cosas, ¿no? Como, yo soy bien violento, cuando, que no me haga nada, porque no saben el alacrán que se echan encima. No, tenemos que controlar eso, tenemos que tener templanza, y no es fácil de hacer eso. No es fácil, pero tienes que practicar pues estas cosas. Y el ayuno es un muy buen lugar donde controlas eso. Pero eso, ahora, ¿te fijas que esos son los frutos de los que hacen los amigos de Jesús, a los que Él escucha y les concede sus cosas? Entonces tenemos que buscar hacer esto. Tenemos que buscarse, no podemos ser nomás los mismos violentos repentinos de siempre. Tenemos que ser gente con mansedumbre, pues. Todavía dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Otro fruto del Espíritu es nuestra ofrenda financiera, que habla de tu compromiso y de que eres parte esencial del ministerio. Si de repente eso lo dejamos fuera siempre, gracias a Dios, hermanos, de aquí a mí no me pagan por estar aquí. No tenemos que, como estar diciendo, ¿verdad? No estamos construyendo nada, pero no se trata de eso. Se trata de que yo soy parte del ministerio de Dios, yo soy parte de la familia de Dios, y yo doy mi ofrenda porque tengo este compromiso con Dios. No estoy haciendo a nadie rico, Dios me está dando todo lo que yo tengo, y doy mi parte porque Dios así lo quiere. Eso es lo que Él quiere que los suyos hagan. Dice la Biblia, Filipenses 4, del 16 al 17, pues, dice Pablo, pues, a los filipenses, pues, aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Dice Pablo a los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Wow, si lo buscáramos de esta forma, también seríamos, tiene que ver con tus diezmos, ¿verdad? Pero de repente el hermano mencionó, se oye, no más para eso, porque no queremos gastar nada. La cena de la cena de enamorados, $40. Te lo prometo que yo he ido a In-N-Out y se me van así como si nada. Sí, acá no solamente la cena y todo lo que va a estar bien bonita, que te vas a venir acá bien pipiris nice a la cena, pero vas a estar con tus hermanos, celebrando el amor. Te prometo que y es importante el dinero, por eso trabajamos, ¿verdad? Si no, ¿para qué trabajábamos? ¿Verdad? Pero cuando lo usas también, ahí te va, cuando lo usas también para gloria de Dios, cambia tu perspectiva aún de eso. Cambia tu forma de verlo, porque todo lo que tú haces incluye para la gloria de Dios. Eres de Él y quieres honrarlo a Él. Y nunca debemos bajar la guardia en el otro fruto, que es el fruto de evangelizar, compartir el evangelio, ganar almas para Cristo. En Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Esto es, este Epenetito, ¿sí? Recibió a Jesús en su corazón en Acaya, y Pablo está feliz de decirle, y me saludan a ese mi Epeneto, ¿verdad? Porque es el primer fruto. Entonces también es fruto. Tenemos que estar buscando ser el que da fruto. Amén. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, de lo que Jesús habla es de la salvación, de vivir una vida diferente entre el salvo por gracia y uno que no acepta la divinidad de Jesús y así el pago total por sus pecados. Puse esto aquí porque ahí te va. De lo que Jesús está hablando acá, de lo que Jesús hace la diferencia entre amigos y no amigos, es en que si tú has recibido salvación por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, ya no puedes
tener el mismo nivel que alguien que no lo ha recibido. ¿Se entiende eso? Sí, por eso sus amigos están aparte. Sí, yo doy mi vida por mis amigos. Ustedes ya no son unos conocidos, ahora son mis amigos. Los amigos de Jesús viven diferente que los que no son sus amigos, que a los que tenemos que ir para ser los amigos de Jesús. Entonces, tu vida tiene que ser diferente que el mundo. Aun cuando todavía estamos en este mundo, Jesús dijo, estoy en el mundo, ¿pero qué? Pero no soy del mundo. Eso quiere decir que todavía andamos aquí caminando entre todas las costumbres y todas las cosas que el mundo hace, pero todavía nosotros allí, en ese lugar en donde todo se ve igual, nosotros ya no somos iguales. No podemos obligarlos, pero podemos dar testimonio en medio de la oscuridad. Nosotros somos esta luz que brilla en lo oscuro. Jesús dijo esa comparación, una luz que brilla, donde está todo bien brilloso, no se distingue de las otras luces. O sea, no se distingue, pero si la luz brilla, la luz de Jesús, nosotros brillamos en donde no hay más luz, entonces nosotros nos vemos. No podemos ser iguales, aunque estemos dentro de donde la oscuridad está, nosotros no somos oscuridad. ¿Se entiende eso? No podemos no podemos ser los mismos que antes una vez que tú ya recibiste salvación. Tienes que usar esos dones, ser amoroso, ser dulce, ser tierno, paciente, compasivo, misericordioso, bondadoso, amigo del otro. Sí, ser diferente como todo lo que hemos dicho acá. Estos nos van a hacer no nomás los que venimos a la iglesia, pero los que le pertenecemos a Dios. Porque los que venimos a la iglesia es capaz que son como ese que estaba ahí endemoniado, que estaba allí porque eso es lo que hizo su abuelita y lo mandó allí, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos sus amigos, que caminemos con Él, en Él. Amén. Los salvos tenemos compromiso a santidad. No nos viene natural, por eso debemos perseverar y orar unos por otros y aún esforzarnos para dar buen testimonio de la verdad dentro de nuestra congregación, buscando santidad, llenos del poder del Espíritu Santo. Este hombre con un espíritu inmundo ahí estaba en la sinagoga buscando de Dios, perseguido y acorralado por los demonios, pero Jesús lo liberó. Los otros que no estaban en la sinagoga todavía siguieron con sus demonios dentro de ellos. Qué importante es esto. Ok, ese hombre que estaba allí, sí, era un regular de la sinagoga, pero luego el Señor Jesús le sacó el demonio, ¿verdad? Ahí dice eso, y lo liberó. Pero todos sus amigos que no fueron a la sinagoga se quedaron con sus demonios adentro. Qué importante es venir a tu iglesia, oír la palabra de Dios y luego el Señor, sin que nadie diga nada, te saque los demonios. Y ahora salgas más contento de cuando entraste. ¿Te ha pasado? Ojalá que sí. Y esa es la idea. Por eso es esto. El Señor nos llama a tu iglesia y luego su palabra hace eso. Te sales y te callas. No a ti, al demonio que te estaba aconsejando, queriendo invadirte y engañarte. Gloria a Dios por unirnos en su cuerpo. Ya lo oímos y nos impactó. Jesús es Dios Salvador. Y ahora, ¿qué haremos para que el diablo no nos engañe más? Jesús le dijo a un tal Nicodemo, no sé si usted ha oído hablar de ese, tienes que nacer de nuevo. Tú y yo debemos vivir en alerta y comprometer nuestra vida a Cristo diario. En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, eso fue a ese Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, sí, pero ya estoy grande, ¿cómo voy a meter la panza de mi mamá? Le digo, no, tienes que nacer del Espíritu. Tienes que volver a nacer, si no, no puedes ir al cielo. Hermanos, Jesús es el Todopoderoso y Él expulsó a Satanás con la orden, te callas y te vas. Con esto dicho, el plan es acercarnos lo más que podamos a Dios, dando fruto. Que entonces, puse acá, nos confirma qué significa dar fruto, es estar cerca de Dios. En Santiago 4:8, qué bonito versículo, piénselo, mediten este versículo, fíjate lo que dice. Santiago 4, del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Creemos esto?
creemos que si nosotros nos acercamos a Dios, ¿estamos seguros que el diablo se va de nosotros? Créelo, porque eso dice la Biblia. No es un consejo que yo pudiera dar, ¿verdad? Ni es parte de la predicación. Esto Jesús dijo. Esto dice la Biblia, eso dice Dios, es la palabra de Dios. Te acercas a Dios y el diablo huye de ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, no hubo palabras, no hubo ni imposición de manos, solo vemos amor. Voy a leer ese versículo, Marcos 1:31. Entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Así vimos amor. Dios amó tanto al mundo, dice Juan 3:16, y Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros, llamándonos sus amigos, y nos dio un mandamiento. Uno, amarnos. No nos dijo sigan todos los mandamientos, porque Él los cumplió bien. Jesús dijo, yo no vine a quitar los mandamientos, vine a cumplirlos. Pero luego nos da uno, y ese es amarnos unos a los otros. ¿Cómo será amarnos así? ¿Cómo se verá amarnos como Él nos ha amado? ¿Cómo se verá esto entre nosotros, hermanos? ¿Cómo nos veremos santos y unidos a Él, en Él? Te lo prometo que para amar como Él tenemos que vivir en Él. Tenemos que sabernos dentro de Él. En Juan 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto, este es un versículo diferente que el que dijimos al principio. Jesús dice esto es lo que Él quiere. Mira, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Jesús dice que los que están en lo oscuro, cuando te vean andar en la luz, van a conocer que tú eres luz. Cuando tú ames, cuando tú no seas el mismo renegón que antes, el mismo mentiroso que antes, el mismo lo que sea que antes eras, que antes éramos. Cuando cambiemos, cuando ahora nuestro rostro sea amable, nuestra actitud sea de amor. ¿Puede pasar, hermanos? con la comunión, porque ya se nos hace bien tarde. Sí, el mundo va a conocer que nosotros somos de Él. Ya no somos igual que ellos, somos diferentes que ellos. Conclusión. Nuestro estudio termina en que Jesús expulsó muchos demonios y sanó muchos enfermos. Tenemos que concluir creyendo que Él es Dios, y tenemos que confrontarnos a decirnos: no, de aquí para adelante vamos a empezar a amar. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Es un buen reto? Sí. Entonces vamos a comenzar a amar. Mientras que ellos pasan dándole el vasito, acuérdense que el vasito, abajito del vasito que está el líquido, ahí está el panecito, para que no diga que no le dieron. Jesús, hermano, a mí me gusta este pasaje porque Pablo dice, Pablo no estaba con Jesús cuando Jesús partió la copa. Si él no estaba en el aposento alto, Pablo conoció a Jesús después. Cuando se le apareció, dice que por 2 años Jesús lo instruyó en el desierto. Jesús apareció aquí después de la muerte de Jesús, pero Pablo dice que oyó de Jesús esto, y me gusta mucho eso, porque así como Pablo dice yo oí de Jesús esto, nosotros podemos decir eso también. Yo oí de Jesús esto, porque está en la palabra de Dios. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces ahí le va el panecito, y mientras que le llega y todo el mundo agarra su panecito y su copita, pensemos en esto un poquito. Sí, pensemos en esto. Nosotros, hermanos, somos el recipiente del amor de Dios, y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros era morir por nosotros. Entonces, una vez que el Señor murió por nosotros, tenemos que pensar lo que hemos estado diciendo. ¿Por qué murió? Es porque nos ama. ¿Y por qué nos ama? ¿O por qué murió? ¿Y por qué hizo todo esto? Porque quiere que estemos donde Él está. Aquí mismo en este pasaje está un versículo que yo estoy leyendo, 1 Corintios 11, y en el versículo 28 dice algo bien importante para comenzar la comunión. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces tenemos que probarnos a nosotros mismos, es revisarte, darte una checada para dentro de ti, y luego ver
digamos que tu conducta fallida, tu pecado, lo que no hiciste bien y todo lo que has hecho malo, y luego arrepentirte. Sí, vamos a tomar un momento para probarnos a nosotros mismos. Cerremos nuestros ojitos y pensemos en un arrepentimiento verdadero y digamos: Señor Jesús, me arrepiento de haberte ofendido, de haber pecado contra ti. Ya no quiero ese pecado, gracias por quitármelo. Eso es lo que podemos hacer ahora, darle gracias por el pecado que Él murió en la cruz por. Gracias, Jesús. Arrepiéntase frente de Él con sus propias palabras. Tome unos segundos y dígale que quiere vida nueva. Gracias por morir por nosotros. Gracias, Señor. Dice aquí: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Agarremos nuestro panecito. Y habiendo dado gracias, esto es: gracias, Señor Dios Todopoderoso, lo partió y dijo, Jesús dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es, Jesús dice que hagamos esto hasta que Él regrese. Entonces, demos gracias a Dios y comamos este pan. Asimismo, dice aquí, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto significa que la sangre de Jesús iba a cubrir todos nuestros pecados y que el Padre aceptó el pacto, aceptó la sangre y nos perdonó. Ese es el pacto entre Dios y Dios. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Jesús. Bebamos, hermanos. Hay un versículo que sigue allí, que también es muy importante que lo leamos. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. Entonces, la comunión no tiene que ver con religión, no es un acto religioso, es un mandato que obedecemos. Es algo que hacemos los redimidos, los hijos de Dios, sus amigos, ¿verdad? Y luego dice aquí: todas las veces que la bebieres, que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese. Esto quiere decir que los que estamos esperando que regrese, hacemos esto. Amén. El Señor puede regresar en cualquier momento, a lo mejor ahorita, ¿verdad? Y llevarnos, raptándonos como novia de rancho. Y a punto está de suceder. Damos gracias, único Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos cuides, que nos bendigas, que nos protejas, que nos santifiques, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que pongas en nosotros, Señor, la fortaleza que necesitamos para seguirte, para adorarte, para obedecerte. Ayúdanos, Dios, para que tú produzcas en nosotros este fruto que anuncia que te pertenecemos. Porque de esta forma podemos estar seguros que tú conoces nuestras necesidades y las sacias todas, porque tú nos amas. Amas a los que queremos adorarte. Gracias, Señor Jesús. Guíanos. Gracias. En el nombre de Jesús.